Imagínate que estás en pleno siglo XIX. Todos a tu alrededor están haciendo descubrimientos y planteando axiomas en las ciencias naturales como la química o la biología. Y tú, que eres médico y tienes amplio conocimiento de fisiología, así como un sólido estudio filosófico, tienes las ganas de hacer lo propio con una ciencia joven, la psicología. Bueno, esto es lo que pudo pasar por la mente de Wilhelm Wundt cuando propuso un modelo el cual usaba la introspección como principal método de investigación usado para conocer los elementos fundamentales de la mente. Pero antes de adentrarnos en ver cómo este señor intentó formalizar a la psicología como una ciencia natural, tengamos en cuenta que no fue el único en querer dar un tinte científico a esta disciplina. Sus estudiantes, en especial Titchener y otros contemporáneos, partieron de sus postulados para desarrollar sus propias explicaciones y métodos. Es así, pues, que surgen el estructuralismo y, consecuentemente, el funcionalismo. Ahora sí, ¿qué es el estructuralismo y el funcionalismo? ¿Cómo se ven? ¿Quién les dio vida? ¿Con qué se comen? Bueno, vamos a averiguarlo juntos. Estructuralismo y sus características. Esta palabra la podemos entender más que nada en la parte de arquitectura, que por decirlo así, pues están las casas, los edificios, los muros, etcétera. ¿Por qué? Porque el estructuralismo más que nada se ve llevando a cabo con eso. Así que lo podemos asemejar incluso con cosas sociales, que son cosas que se van construyendo y van teniendo algunas estructuras que pues vamos a ir viendo. Aunque ya no es tan conocido el estructuralismo, es bien importante conocerlo porque son las bases de lo que más adelante vamos a ver. Así que vamos a continuar con una definición más certera de lo que es la palabra estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Bueno, el estructuralismo es una metodología aplicada en las ciencias sociales y se encarga de estudiar los fenómenos que les ocurren a las personas en algunas determinadas culturas e incluso las comunidades. Cabe destacar que pues, puede suceder en distintas circunstancias o lugares. Es decir, existen algunas estructuras que organizan el sistema y de esta forma condicionan el comportamiento de algunos individuos bajo las estructuras que pues van a ir percibiendo a lo largo de su vida. Cabe destacar que nosotros, el ser humano, es un ser biopsicosocial, es decir, va a tener una parte biológica que se va a ir desarrollando con base a la vida y el desarrollo humano, la parte psicológica que más que nada es la parte cognitiva, los pensamientos, las ideas, etcétera. Y tenemos la parte social, que esta tal vez no podemos manejar mucho, pero sí podemos ir analizando qué es aquello que es como el común denominador, que eso pues de alguna u otra forma nos afecta. Hace tiempo escuché pues el dato que tú eres el común denominador de 5 personas, el promedio con las personas que tú te juntas. Entonces, así importante va siendo la sociedad y el impacto que va teniendo sobre ti como ser humano. Para resaltar un poquito más la parte del estructuralismo, quiero darte un ejemplo que pues creo que es vano, pero nos puede ayudar muchísimo en este apartado. En una ocasión, un amigo mío que es arquitecto me estaba contando que pues él fue a Nazaret, si mal no recuerdo, o a Jerusalén, no esos lugares, pero por estos rumbos andaba. Entonces una familia le invitó a comer, asistió y todo, y le estaban dando pues los platillos comunes de allá, sobre todo me platica que fue como una sopa, algo así. Entonces él estaba comiendo y pues él venía de trabajar, entonces pues empezó a comer con la familia y pues el plato pues se terminó todo lo que había en la comida. Inmediatamente le sirvieron más. Entonces pues se lo comió sin problema, dijo, bueno, pues tal vez aquí se acostumbra así. Se lo comió y estaba satisfecho. Entonces se terminó el alimento que estaba dentro del plato y enseguida le volvieron a servir otro. Entonces no supo cómo decir sí, no, entonces dijo, bueno, pues trató de comérselo. Se lo comió hasta la mitad. Dijo a la familia, ¿saben qué? Les quiero pedir una disculpa porque en serio es muchísima comida y ya no puedo comer más. Entonces todos se quedaron viendo y dijeron, oye, pues es que pensamos que como te estabas comiendo todo, creímos que teníamos muchísima hambre, entonces por eso te servíamos. Y dijo, sin problema, hay más para que comas más, sin ningún problema. Entonces mi amigo entendió en ese momento que la cultura era diferente, porque en estos rumbos, pues es la costumbre, ¿no? Si tú terminas todo tu alimento, pues te van a dar más hasta que quedes lleno.
En cambio, en México, pues eso es algo muy diferente, porque si determinas todo, para nosotros es señal, le gustó, le encantó casi casi, pero si él necesita más y quiere más comida para que quede realmente satisfecho, pues en ese caso él nos lo va a pedir. Entonces es como lo común, o en dado caso, pues en igual, incluso en México, pero en otros lugares, no lo piden, sino ofrecen un poquito más de alimento para la persona pues quede verdaderamente satisfecha. Ese es un ejemplo del estructuralismo y cómo ciertas estructuras de otros lugares, de otras regiones, pues el fin es el mismo, pero para llegar a ese fin suele ser muy diferente. Vamos a poner otro ejemplo. Esto es un poquito más de paradigma, pero pues entra en la parte estructural, porque aunque es en el mismo lugar, en la misma familia, se llevó en distintos tiempos y en distintos tiempos hay ciertas estructuras que se pueden analizar tanto psicológicamente como socialmente. Y esto resulta que le sucedió a una prima mía que estaba cocinando. Para poner en contexto, resulta que en esa familia todos tienen que aprender a cocinar, desde el niño más pequeño hasta el niño más grande. Sí, sean niños, sean niñas, casi casi hasta las mascotas los pueden cocinar. Entonces estaba aprendiendo mi prima a cocinar y ella pues estaba cortando un pescado y le pregunta a su mamá, oyes, ¿por qué le tengo que cortar la cabeza y poner en la cazuela, no? Y le dijo su mamá, pues no sé, así me enseñó tu abuelita la receta, tal vez sea para darle más sabor al, a la sopa. Y pues dijo, ok, al día siguiente pues tenían una comida, entonces asistieron y aprovechó mi prima para preguntarle a su abuelita, oyes, a ver, ¿por qué tengo que cortar la cabeza del pescado de esta forma y poner en la olla? Y le dijo, bueno, pues así me lo enseñó tu bisabuela, igual puedes preguntarle. A la siguiente semana le pregunta a la bisabuela y le dice, oye, ¿sabes, bisabuela, por qué tienen que cortar el pescado de esta forma y ponerlo en la olla, pues para la sopa? Y le dijo, bueno, cuando habíamos primero construido la casa, tú todavía pues no nacías y tu mamá tampoco todavía y mucho menos tu abuelita, pues no teníamos mucho dinero para darle de comer a todos y pues teníamos alrededor de 8 hijos. Por tal motivo pues había muy poco dinero y tu bisabuelo no gastaba, perdón, mejor dicho, no ganaba tanto dinero. Entonces pues tuve que encontrar la forma de hacer que rindiera la sopa. Entonces lo que decidí hacer fue cortarla de esa forma para que hubiera más alimento y cuando yo la metí ahí, pues aparte de que había más comida, pues si alguien necesitaba más comida, pues le daba esa parte del pescado y pues se la tenía que comer, ¿no? Entonces comprendió mi prima por qué se le ponía, o sea que, entre comillas, era necesario cuando había poco alimento, pero innecesario cuando había suficiente alimento. ¿Qué quiero explicar con esto? Cómo las estructuras las tenemos en la actualidad y las vamos a seguir teniendo. Estos paradigmas que de repente no entendemos, pero ahí siguen. Más adelante vamos a ir viendo con ciertos autores cómo el estructuralismo forma parte importante de los principios de la psicología. Sobre todo un autor que en algunos lugares se le considera como padre de la psicología o como un pionero de la misma psicología. Así que para continuar, vamos a la siguiente pregunta que creo que es muy interesante. ¿Verdaderamente la psicología es una ciencia? Bueno, principalmente hay que ir rescatando que según algunos autores como Wood, Weber o Fechner, en una de las investigaciones que hicieron expresan que hay una relación con la parte de sensación y el estímulo. ¿Qué es esto? Bueno, lo que realmente es importante rescatar es que ellos toman lo psíquico y lo físico. Con este gran conocimiento y con el comentario que hace Kant, vamos a llegar a la idea que verdaderamente la psicología es una ciencia. Kant dice que para que un conocimiento fuera verdaderamente ciencia o un conocimiento científico, deberá ser expresado matemáticamente. Así que la psicología, según estos autores, y sobre todo Kant, verdaderamente es una ciencia. Así que hay que rescatar uno de los autores que pues es un pionero de la psicología, sobre todo de la psicología experimental, el cual es Wilhelm Wundt o Willem Wundt.
¿Qué sucedió con este autor? Bueno, principalmente fundó un laboratorio, un proyecto llamado Empezar, la cual pues en su momento se consideró una rama de la filosofía, enseñó en diversas escuelas, es un escritor, sobre todo un erudito, porque escribió más de 53.753 páginas. Este autor se encamina a la psicología experimental y social, y desde luego es muy importante para la psicología, ya que él comenzó a dar la esencia de ciencia a esta corriente psicológica. Es decir, verdaderamente William Good tuvo tres grandes características, elementos que ayudaron a que su currículum creciera, por decirlo así. La principal, bueno, pues fue la creación de su primer laboratorio formal de psicología y sobre todo fue psicología experimental. Más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ir analizando lo que es la psicología experimental y cómo William Good pues va trabajando en este ámbito. El punto número 2, bueno, pues fue la fundación de la primera revista consagrada a la exposición de trabajos experimentales. Y la tercera, bueno, pues como él ya tenía estos conocimientos de psicología experimental, únicamente se encargó de la difusión de la nueva ciencia por el mundo. Cabe destacar que en este entonces, pues como tal, no se consideraba ni ciencia ni algo tan importante la psicología, porque pues era una ciencia que apenas iba caminando en sus primeros pasos, se puede decir que estaba en pañales, y pues poco a poco se fue reconociendo como algo importante, incluso en nuestra actualidad. La psicología no es algo tan importante, sin embargo, se está haciendo lo posible por concientizar a las personas que tengan una salud mental. En el presente, cabe destacar que en ese entonces no era como tan importante la salud mental, sino la parte de la investigación científica. Es decir, que para Good, la psicología es la ciencia de la experiencia y el principal objetivo, pues, sería el conocimiento, ya que tendrá una respuesta conductual. Como dato curioso, bueno, pues Good tenía una mentalidad dualista que más adelante la vamos a ir analizando, pero pues como un énfasis, como una recapitulación, pues podemos analizar que tomaba la parte psíquica y la parte física, porque más que nada Wood se enfocaba en la parte del alma, en el conocimiento interno y sobre todo en aquellos pensamientos y cosas que puede ir el cerebro manejando en unos segundos. Incluso hacía unos ejercicios que duran algunos segundos para hacer esta comprobación. Sin embargo, más adelante vamos a ir analizando cómo hay algunas cosas que difieren muchos con algunos autores. Ahora bien, vamos a ir analizando un poquito de su método y algunos análisis. Este apartado lo vamos a dividir en algunos puntos, van a ser alrededor de 3 puntos o 4 que nos van a ir ayudando y dando luces para esto que pues vamos a ir al fin y al cabo necesitando. El primero, bueno, pues vamos a ir analizando un poquito de su método. Principalmente la introspección es como una de las partes más importantes del método de Good. ¿En qué consiste? Bueno, principalmente en distinguir de modo claro los elementos simples de los complejos, es decir, ir analizando aquellas cosas más importantes y más efímeras. El punto número 2, evitar el error del estímulo. Cabe destacar que el estímulo pues normalmente se va a ver reflejado en los sentidos, que pues por mencionar algunos tenemos la vista, el olfato, el tacto, y esos mismos estímulos nos van a ir dando conocimiento, pero está en nosotros entender y analizar qué cosas son importantes en este momento para mí o para ti. Ponía Good un ejercicio bastante interesante que consistía en poner en un papel algunas letras diferentes en desorden. Entonces, en cuestión de segundos, tú tenías que verlos y decías, ¿sabes qué? Creo que eso significa esto, creo que son estas palabras. Y normalmente el ser humano promedio alcanzaba a analizar entre 3 y 4 letras en tan pocos segundos del experimento. Entonces, por tal motivo era eso, ¿no? Como evitar el error del estímulo, de no percatar mucho, sino que se fuera concreto, pero que lo pudiéramos verdaderamente recordar y analizar. Igual en la parte de la introspección, pues tenemos un lenguaje objetivo, que de esta forma va a permitir que sea aún más exacto la forma en la que yo me voy a estar comunicando y la forma en la que me voy a estar expresando. Ahora vamos al punto número 2, que va a ser la situación de control.
es bien importante ir controlando aquellos estímulos que van a ser más grandes o menor. Incluso en esto actualmente entran un poquito de las neurociencias, como la inhibición nos ayuda a nosotros a ir controlando o tener esta autorregulación. Pero pues vamos a enfocarnos un poquito más en este autor. Principalmente el estímulo cognoscible, que pues va a ser más que nada la forma en la que nosotros vamos a ir dialogando posiblemente internamente a nosotros o con otras personas. Eso tiene que ser formal, con palabras conocidas y que verdaderamente hay una comprensión. Y por otro lado, pero siguiendo el mismo patrón, sería algo mensurable. Es decir, que el medio o que este apartado que nosotros vamos a empezar a reconocer y a enfocarnos verdaderamente es algo con valor, que valga la pena utilizar nuestra energía para este momento de este estímulo. Como el siguiente punto, pero igual en esta misma parte de controlar la situación, es establecer condiciones experimentales previas y determinadas. En pocas palabras, y como lo conocemos hoy en día, establecer límites, pero límites con los que nosotros nos vayamos sintiendo cómodos. Es decir, viendo qué sí conviene, qué no conviene y cambiando los parámetros. Por eso es la parte experimental, porque verdaderamente alguien que es en este caso un psicólogo experimental, consta de que él va a tener la disposición de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar estos parámetros, voy a cambiar ciertas intervenciones para ir encontrando el resultado esperado y sobre todo ir sobre ese objetivo. Cabe destacar que pues este autor, cuando él hacía esta parte del control de estímulos, elegía muy bien al sujeto que iba a hacer la entrevista, que iba a hacer todo esto, porque dependía mucho. Vamos a poner un ejemplo. Alguien con un contexto de pobreza extremada no iba a dar los mismos resultados que alguien con una riqueza enorme. Entonces, analizaba muy bien a los participantes y a los sujetos para que pudieran dar los mejores resultados sobre estos puntos que él iba a estar analizando mediante esos experimentos. Ahora sí, ya que ya tuvimos como que un contexto de quién fue este autor y qué tanto hacía, pues vamos a ir viendo cuál fue el método que empleó y pues a grandes rasgos fue un método pues para este entonces algo sencillo, algo pues muy impactante en su actualidad, pero pues eran 4 pasos de los que vamos a hablar muy rápidamente porque es bien interesante ir analizando estos pasos porque nos van a ir dando algunas pautas que nos van a ayudar a entender siguientes explicaciones y siguientes autores, sobre todo parte del conductismo. El primer método, es decir, el primer paso era la observación directa de la conciencia. En este momento era ir buscando componentes más sencillos, más simples, en los cuales concientizar que solo tú dominas tus pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. Si en este momento tú cierras tus ojos y te pones a pensar en tu nombre con un tamaño muy pequeño, pues lo vas a ver. Y si ahora aumentas un poquito ese tamaño, lo vas a seguir viendo. Y si ahora ese mismo nombre tú lo pensaras enorme, que se saliera completamente del espacio de tu cerebro, ¿lo puedes imaginar? Entonces, para este autor es lo que sucedía con tus pensamientos. Tú le ibas a dar ese tamaño que tú quisieras, pero dependía de ti analizar verdaderamente la situación, con preguntas como ¿qué hay en tal lugar? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué características o qué elementos estás viendo? Y de esta forma analizar la estructura de tu mente. El punto número 2 sería la descripción de lo observable o observado. En pocas palabras es ver objetivos claros y distintos, ir viendo entre cuáles son los más importantes y cuáles no, qué características tiene cada uno y poco a poco ir discerniendo entre qué hay en tu mente. Sobre todo este método se emplea en tu interior, dentro de ti, dentro de tus pensamientos y emociones. El punto número 3, descubrimiento de leyes. Más adelante vamos a ir viendo algunas de las leyes que nos plantea este autor, pero más que nada en este punto es analizar cómo se conecta o combina entre sí para formar elementos complejos de la experiencia consciente
y leyes gobiernan su combinación. No quiero indagar tanto en este porque lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, pero más que nada hay que ir analizando esta pregunta. ¿De qué forma se van conectando estos puntos? Vamos a poner un ejemplo. Si tú en una hoja de papel anotas tus problemas más comunes, te vas a dar cuenta que aunque parezcan tontos algunos y que sean los primeros que llegan a tu mente, van a tener un común denominador. Y al tú analizar ese común denominador, te vas a dar cuenta cómo hay algo en tu interior que hay que hacerlo exterior, porque es un reflejo, según este autor, lo que hay en tu exterior de tu interior y viceversa. Que incluso esto vamos a ir viendo también un poquito de la gestal, pero no me quiero adelantar porque es un tema bien padre. Y bueno, como el cuarto y último paso, pero no menos importante, la explicación de estas combinaciones, es decir, la mente y el cuerpo, que como habíamos dicho en diapositivas anteriores, para este autor Good era un pensador dualista que conectaba la mente y el cuerpo porque eran sistemas paralelos. Ahora sí, vamos a indagar aún más todavía en este tema, que honestamente está muy, muy interesante. Entonces, Good, bueno, pues tenía la idea de hacer una psicología empírica. ¿Qué es lo empírico? Algo innato o algo conocido. Vamos a poner un ejemplo, hacer chocolate abuelita. O sea, tu mamá te lo enseñó, tu abuelita te lo enseñó, o incluso de repente en ocasiones son cosas que vienen de atrás y es algo que se conoce, algo innato. Entonces, eso sería como el empirismo. Y cuando nosotros le agregamos este sufijo de ismo, solo estamos aumentando la primera parte de la palabra. En este caso, empirismo, pues es el aumento de lo innato del conocimiento que ya se posee. Pero este puede ir desarrollándose. Por tal motivo, inicia su investigación en el alma. O en este caso, pues el alma que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque para él pues tenemos alma, pero pues también tenemos esta parte del cuerpo. Y analizaba la introspección experimental, es decir, que el investigador controla las variables junto con otros investigadores que conocieran del tema. Todo para relevar y ir analizando aquellas cosas importantes. Es súper interesante porque no cualquiera podía estar ahí. Entonces, de esa forma iban a tener como que ciertos relevos, por así decirlo, para ir analizando y viendo, ¿sabes qué? Como que tú no le dices a tal tema, mejor hay que ir cambiando. Y pues iba haciendo estos cambios. Y de esta forma, de ir analizando, de ir viendo qué personas verdaderamente podían servir en ese trabajo, pues iban encontrando esas respuestas inconscientes para irlas haciendo conscientes y ir haciendo algunos cambios. Cabe destacar que es muy juzgada su teoría, su práctica, más que nada por el marco epistemológico del positivismo. Incluso Watson va a hacer algunas críticas que más adelante vamos a ir viendo. Por tal motivo es bien importante no confundir el planteamiento que hace Wood con lo que critica a Watson, hablando un poco del conductismo, ya que, bueno, pues Watson habla de un proceso sobre que Wood verdaderamente no es ciencia, pero esto no quiere decir que el trabajo de Wood quede completamente anulado. Wood comienza a hacerse un énfasis en la parte anímica o psíquica, como algunos filósofos anteriores que hemos revisado. Esto ocasiona que Wundt, bueno, pues le aleje de la psicología escolástica, lo cual consistía en la unión de la fe y la razón. Esta corriente fue un pensamiento que predominó en la época medieval. Es como bien importante entender esta parte porque solemos pues confundir más que nada la parte de Watson, pero ya lo veremos más adelante en otras exposiciones. Bueno, según Watson, no, disculpen, según este autor, Wood, perdón, las experiencias internas y experiencias externas no indican dos cosas diferentes, sino solamente varios puntos que nos van a llevar al conocimiento verdadero. Es en la exposición científica de la experiencia unos puntos de vista que tienen su origen en la esencia de toda experiencia. Y son dos factores bien interesantes. Uno, que es un contenido que se nos da. Es decir, es como la caja negra de un avión. Está ahí y se tiene que ver
y ahí se va a quedar siempre. Así que no se puede cambiar, pero sí podemos hacer como un reacomodo de todo. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando te vas a tu closet y te das cuenta que hay un desastre que está todo por ningún lado, ¿qué es lo que haces? Bueno, hay que empezar a acomodar. Por esta ocasión no tiras nada, sino simplemente lo que ya está ahí lo reacomodas. Y punto número dos, o el siguiente inciso, sería que nuestro conocimiento de este contenido, es decir, que esta información se va a quedar ahí, va a permanecer ahí y no la podemos quitar, pero podemos cambiar el enfoque que vamos teniendo de esta parte. Y este es más que nada lo que estudiaba esta parte experimental, de ir viendo algunos caminos de la ciencia natural que iba considerando pues los objetos de la experiencia independientemente del sujeto. Entonces, más que nada el objeto de estudio iban siendo aquellos pensamientos y la parte interna de los individuos a los que iba a estar tanto entrevistando o incluso analizando. Así nada más como para ir viendo el panorama de cómo es que el estructuralismo va a funcionar, vamos a ir viendo algunas leyes que utilizaba este autor, así muy a grandes rasgos. Bueno, principalmente la primera era la ley de los resultados psíquicos, que es lo que ocurría hasta las consecuencias. Todo lo que iba pasando es lo que se iba generando y se iba a ir analizando. El punto número dos, ley de las relaciones psíquicas. Es decir, cualquier elemento depende de la relación y comparación con el contexto. El contexto, como vemos, es una parte bien importante. Punto número 3, ley de los contrastes psíquicos. En esta ley, bueno, pues las experiencias opuestas se intensifican mutuamente. Cuando estaba leyendo esto, recordé algo así como la ley del espejo, que si no, bueno, pues te invito ahora sí que tú lo investigues, no lo vamos a abordar aquí porque es un tema muy grande, pero son 4 leyes que nos van dando pautas de un autoconocimiento. La ley punto número 4 es ley del crecimiento. Esta, bueno, pues se apoya de la continuidad de los procesos a lo largo de largos intervalos de tiempo. El punto número 5, que es la siguiente ley, ley de la heterogonía de los fines. Esta ley, bueno, pues dice que cualquier secuencia de acciones libres es comprensible desde los fines perseguidos. Y la última ley es la ley del desarrollo hacia lo opuesto. ¿Qué es esto? Está bien interesante y te invito a que pongas atención, porque en esta ley nos habla de las experiencias, las actitudes e incluso sentimientos y conductas que vamos teniendo y estas, bueno, pues van fluctuando entre tendencias opuestas a lo largo, pues, del tiempo. Ahora sí, vamos a algo, pues, malo, ¿no? Para este caso de este autor, las críticas del objeto de estudio. Cabe destacar algo bien importante, que ya vimos más o menos algunas de las leyes anteriores, pero todas estas leyes eran pues para explicar las relaciones entre los elementos fisiológicos y los psicológicos. Entonces, indagando un poquito en las críticas al objeto de estudio, vamos a ir viendo poco a poco. Principalmente, el contexto en el cual habitaba pues esta cosmovisión sobre la psicología era especulativa, es decir, era a prueba y error. Era sí, no, no, sí, pero ir encontrando poco a poco una solución ante esos apartados. Y pues como este sistema de alguna u otra forma no era tan importante en la parte contextual, y pues había varios errores, sobre todo en la parte epistemológica, ya que como vimos en diapositivas anteriores, pues la parte epistemológica era más que nada positivista, entonces si había como cosas que decías, oye, no inventes, o sea, estás diciendo que estás haciendo ciencia, estás dando información, pero de alguna u otra forma no se puede aplicar, y eran como que algunas de las cosas que se criticaban para esta información. Sin embargo, este sistema desapareció bastante pronto y quedó olvidado. Como decía, pues por el positivismo, que invalida bastantes formas en las que tal vez se pudo aprovechar. Es decir, hizo ciencia teórica, pero no aplicable. Entonces fue como, hiciste algo que nunca vamos a utilizar y por tal motivo, al momento, pues es como un dato informativo para saber de dónde va surgiendo la psicología, pero como tal no es tan aplicable por estos motivos, porque sí daba algunos parámetros. Por poner un ejemplo, como lo decía en la diapositiva anterior, había un elemento en el cual había letras en toda una superficie y pues tú tenías que verlo rápidamente.
pero hacía el cambio del ejercicio cuando de repente tú veías en vez de letras desacomodadas palabras. Entonces era más obvio que ibas a recordar más letras. ¿Por qué? Porque estaban más compactas y él hacía esta asimilación con los pensamientos, diciendo que dependiendo tú la forma en la que veías los pensamientos, pues ibas a ir analizando las cosas que tú ibas como quisieran. Pero eh, como le estamos viendo, pues no era tanto pues la forma en la que él iba abordando estas características. Así que por tal motivo, pues no funcionó mucho. Sin embargo, fue de gran ayuda para algunos de sus discípulos, que ahorita vamos a ver así como que algo muy sencillo de él, pero en la siguiente vamos a ir analizando más a fondo, porque gracias a esto, pues nos va dando pie al estructuralismo. Cabe destacar que este discípulo llamado Edward Titchener, pues fue ahora sí que el creador casi casi del estructuralismo, porque este autor era fiel creyente de su maestro, Edward, llevándole una discusión con la Asociación Americana de Psicólogos, tanto así, porque él dice, ¿sabes qué? Es que mi maestro tiene la razón, y pues él empezaba a pelearse con la APA, y esto pues nos fue llevando a más información, más conocimiento, pero pues era un poco egocéntrico. Así que vamos a ver en la siguiente diapositiva qué fue lo que verdaderamente pasó con este autor llamado Edward. Ahora sí, sobre Edward Bradford Titchener. Vamos a ver un poquito sobre su vida y su obra, porque es bien importante este autor para lo que vendría siendo lo principal del estructuralismo. Con él es el inicio porque lo aprendió de su maestro, que ya más o menos vimos de qué se trataba, vimos un contexto general, un poquito de su historia, pero ahora vamos a ir analizando a Edward Bradford Titchener. Y bueno, pues él es un psicólogo que pues fue poco a poco desarrollándose en este ámbito. Cuando, pues bueno, él es un inglés y en sus estudios universitarios se concentró en la literatura clásica. Sin embargo, se interesó cada vez más por la biología. En particular, William Good, quien fundó el primer laboratorio psicológico, es considerado el padre de la psicología científica, llamó su atención con su libro Principios de Psicología Fisiológica. La pregunta que es, bueno, ¿y qué tiene que ver otra vez Wundt con esto? Bueno, que gracias a que Wundt creó esta historia, creó este libro, esta información y dio a conocer su trabajo, varios autores, así como Titchener, encontró que es importante conocer esta parte. En este caso, Titchener, bueno, pues tradujo algunas obras del alemán al inglés, sobre todo como obras de la parte psicofisiológica, para un estudio, pues, de su ídolo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todo esto, pues, lo hizo bajo, pues, la licencia de este autor, de Wood, y más o menos lo hizo alrededor del año 1890. Tiempo después, Titchener publicó su tesis doctoral en la que analizaba la visión binocular o estereoscopia sobre el fenómeno por el cual las imágenes captadas por dos ojos se procesan juntas. Es decir, empezó a retomar parte de la información y de los eventos que utilizaba Wood. Cabe destacar que, pues, su principal ocupación de Tishner era la docencia. Sin embargo, pues también publicó varios libros centrados en la teoría y la metodología psicológicas, pues entre ellos la experimental, que pues como ya habíamos visto, era la parte más importante en este ámbito porque era lo único que había como psicología experimental. Cabe destacar que pues un poquito de su ego, él decía que su conocimiento era el mejor y pues no le gustaba mucho compartir sus ideas con otros porque le decían que tal vez de alguna u otra forma estaba incorrecto, pues tuvo distintas diferencias, riñas, sobre todo por conservar ideas de su maestro y suyas con pues, ¿cómo decirlo? Con APA, que pues vendría siendo The American Journal of Psychology. Y pues fue tanto así el problema que fundó su propia institución, su propia asociación, que pues tiempo después se vendría abajo porque se dieron cuenta que la información que verdaderamente él daba no era tan práctica, por así decirlo. Entonces
poco a poco pues fue evolucionando, pero principalmente gracias a que empezó a investigar sobre la parte biológica, nos empezamos a dar cuenta parte de la conducta y de las estructuras que se van desarrollando a lo largo de la historia del individuo. Y esto va ocasionando que nos den cierta información en la parte psicológica que nos va ayudando a entenderlo un poco más y sobre todo a ir entendiendo la parte metodológica y la parte teórica de algunos autores, así como de Wood y desde luego de Titchener. ¿Qué seguía? En mi teoría, cualquier investigador en conducta humana debía analizar la experiencia mental concreta en sus componentes más simples, luego descubrir cómo se combinan estos elementos y las leyes que gobiernan esta combinación, y finalmente conectar estas leyes con sus condiciones fisiológicas o corporales. Esta era la forma de entender la psique humana. Eso quiere decir que, según su teoría, un pensamiento está formado por un conjunto de imágenes, emociones y sensaciones. Sí, el pensamiento siempre se va a componer de las estructuras más simples combinadas y la voluntad también. Son estos mismos elementos que aparecen en nuestra psique antes de actuar, por lo que los pensamientos y la voluntad van a estar vinculados mediante imágenes mentales. Este concepto fue de los más criticados en mi teoría, y de hecho posteriormente se probó que se pueden tener pensamientos sin representaciones mentales de imágenes, por lo que mi teoría no sería acertada en ese sentido entonces. También Resulta y sucede, pues, que el talón de Aquiles del estructuralismo fueron sus propios principios, los cuales tendían a ser muy complejos y limitantes a la hora de definir un objeto de estudio, ya que exigía la exclusiva participación de personas adultas normales, dejando de lado cualquier otra mente, como por ejemplo aquellas que poseían psicopatologías, las de los animales, las infancias, y también se queda corto en la explicación del para qué de los elementos mentales. Los estructuralistas solo se centraron en los elementos de la mente y cómo estos se combinan, lo que los llevó a desaparecer rápidamente, dando lugar al funcionalismo y otras corrientes como la conductual, que se preocupaban de otros aspectos como la utilidad de todo este conocimiento en el desarrollo de las personas. Sin embargo, Titchener no se va sin dar pelea. El señorón defiende su postura con el argumento de que todos los demás acercamientos caerán eventualmente en la especulación, por lo que el único camino que él cree viable para crear una psicología científica es el de descubrir lo que hay en la mente y en cuánta cantidad, aunque esto signifique sacrificar la explicación de para qué sirven dichos componentes. Además, Titchener, en su afán de dotar de carácter científico a la psicología, no puede permitirse el alejarse del enfoque estructuralista y acusa a los funcionalistas de ahondar en exceso el mundo de la descripción, la especulación y la utilidad sin antes entender qué compone dicha función. Pero como vemos, esto solo logra abrir una ventana de oportunidad para que estos académicos puedan desarrollar sus propias explicaciones alejadas del carácter restrictivo de su predecesor y enfocarse así en las preguntas de ¿qué hace la mente y cómo lo hace? Entonces podemos decir que la diferencia fundamental entre estructuralismo y el funcionalismo es que el primero se enfoca en las preguntas de qué y cómo, mientras que el funcionalismo da prioridad al para qué. Teacher reconoce entonces que ambas son caras de la misma moneda, pero se decanta por la que le permite medir con mayor precisión el fenómeno de la mente. Posteriormente, veremos que en el funcionalismo se logró disolver ese miedo, pues la investigación nunca se alejó del objetivo científico, pero sí agregó un tinte pragmático a todo el movimiento. Pero a ver, antes de continuar, ya vimos con qué se come el estructuralismo y sus principales ingredientes. Aún así, ¿qué hay del funcionalismo? ¿O qué defiende? ¿Cómo se define? O mejor aún, ¿cuál es su propuesta? Angel en 1907 pronuncia 3 puntos claves de esta corriente. El primero es que esta psicología se ocupa de las operaciones mentales y se contrapone a su vez al elementalismo mental. ¿Qué quiere decir esto? Es simple. Es que el psicólogo funcional debe descubrir un proceso psicológico, a su vez que describe qué hace y cómo se produce. En el segundo, aclara que el funcionalismo es la psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia, o sea, que busca entender cómo los procesos mentales facilitan la adaptación al ambiente. Y en el tercer punto, asegura que el funcionalismo es una forma psicofísica,
pues asegura que hay una relación entre la mente y el cuerpo, oponiéndose de esta manera a la visión dualista. También dice que estas dos cosas son como dos caras de la misma moneda. O sea, hace que sí son diferentes, pero no hay una línea clara entre las dos. Sí. Muy bonito todo. Pero, ¿cuáles son las funciones que tanto importan e interesan a estos señores? Bueno, principalmente son estas. Es la capacidad de percibir, la de recordar, imaginar, ver o escuchar. Además, como en los años 1930, Carl explaya un poco más el propósito de la psicología funcionalista, diciendo que el propósito de la actividad mental tiene una finalidad adaptativa que ayudará al organismo a resolver problemas. Vamos resumiendo un poco todo este asunto. Ya vimos que al inicio el estructuralismo estaba bastante chido, pues daba un aspecto científico a todo este asunto de la psicología, pero eventualmente se va quedando corta, porque tiene una limitación metodológica y no se puede aplicar en casi ningún lado. Todo esto viene a ser solucionado por el funcionalismo, que sí permite una flexibilidad metodológica y a su vez permite un acercamiento desde otros ángulos como la perspectiva de la psicología comparada, la infantil o la de las personas con patologías. Y también propone un montón de métodos de estudio que perfeccionaron, por ejemplo, la introspección que ya vimos y también permitieron la expansión de la experimentación. Ya en Estados Unidos, y después de que Titchener se mudara a este país, los autores John Dewey, William James y Peirce aseguraron que el estructuralismo no servía, porque no podía ser aplicado a nada. Y es entonces que quieren crear una psicología más útil para la vida diaria. Y es aquí donde se perfecciona este modelo, pues surgen las primeras pruebas mentales, las observaciones del comportamiento, y se convierte en una ciencia con carácter biológico y de aspecto aplicable. Entendemos, pues, que estas dos corrientes significaron el inicio de la psicología científica, una en la cual los resultados se basan en evidencias y se da importancia a los aspectos mentales, del cuerpo y el cerebro todo al mismo tiempo. Para concluir ya con este tema, bueno, pues queremos terminar con esta conclusión. La psicología nace de Wood, que elige tener mayor conocimiento con base a la introspección, generando un laboratorio psicológico experimental. Tiempo después, surge y se mejoran teorías, así como la estructura, la cual, bueno, pues consiste en analizar la estructura del individuo y en posibles casos el entorno, y el funcionalismo, en el cual los procesos psicológicos producen consecuencias por tal motivo, no es lo que le pasa a un individuo, sino cómo reacciona ante lo que le pasa. Tienen una función adaptativa bastante importante, así que se revela una teoría aplicada y se da la relevancia a la mitología de la investigación. Una teoría dio pie a la otra, conocimiento a priori y posteriori. Así que ambas teorías son buenas, entre comillas, en tanto cuanto le sirva a un individuo, tanto para investigación hasta para un tratamiento terapéutico. Por así decirlo, estas son algunas bases de la psicología que tenemos actualmente que nos permiten ver cómo va surgiendo y paso a paso esas teorías posteriores van evolucionando ad hoc.